Buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda sesión de la tarde, esa que lleva el título de Transición energética y ecológica en las regiones mineras europeas, desarrollo local, innovación y propuestas para desarrollar todos los planes que hay de activación en estas zonas. Tenemos en primer lugar con nosotros a Javier Sáenz de Juberas, el director general de EDP Energía. Él va a plantear, tal como tenemos el panel, la visión empresarial desde un punto de vista concreto, práctico. Es una empresa fuertemente implantada en el norte de España, particularmente en Asturias y también en otros lugares. Es una empresa que muy consustancial a todo lo que es el devenir histórico del patrimonio de la electricidad en Asturias. La primera central es La Malva. Hablábamos ahora en que se cumplió un siglo hace 3 años y que además está en la zona de Somiedo y que es un sitio realmente emblemático, ¿no?, desde el punto de vista patrimonial, pero desde el punto de vista histórico práctico de la economía y del patrimonio eléctrico y de los paisajes eléctricos, ¿no? La visión de EDP, la visión empresarial, luego va a seguir siendo complementada con otro tipo de visiones, en este caso desde el punto de vista municipal, de Aspontes, desde un punto de vista de un municipio con una fuerte implantación minero y mineroeléctrica y también afectado obviamente por este cierre, por estas medidas europeas, ¿no?, legislativas y de actuación política con toma de decisiones, siempre mirando a ese horizonte de los próximos años y teniendo en cuenta una situación del cambio climático que es una realidad que nos impone una serie de actuaciones. Por otra parte, Arsenio Terrón, director de la Fundación Ciudén, sita en Ponferrada, Ciudad de la Energía, una entidad que también tiene un planteamiento estratégico claro en este próximo futuro relacionado con el planteamiento de la transición energética y que también tiene fuerte vinculación patrimonial, ya que está la Fábrica de Luz, un museo también de referencia en el cual, pues bueno, desde hace muchos años que hemos estado allí, vimos todo su desarrollo y que, digamos, con programas también de desarrollo local muy vinculados a la puesta en valor de los recursos patrimoniales de la zona. Y Belarmina Díaz Aguado, que es la directora general en el Gobierno de Asturias, en la Consejería de Industria, de Energía, Minas y Reactivación. Entonces, en ese sentido, se complementan puntos de vista que creemos complementarios y en nuestro interés como INCUNA, en unas jornadas de patrimonio industrial con 130 ponentes, con unos apartados específicos, yo creo que está muy apropiado una introducción que nos haga transitar desde el punto de vista de la economía real, de la sociedad vivida o vívida, ¿no?, por todos nosotros, en el sentido de adecuarnos a los temas de caso, a las experiencias concretas que de 19 países vamos a tener y particularmente en lo que afecta aquí a nuestro país o en Europa, de la contextualización de la conservación, de la preservación y de la valorización del patrimonio, que puede ser un eje, un recurso de programas de actuación en desarrollo local, pero teniendo en cuenta qué vivimos y hacia dónde vamos en ese mundo en el que algo que queda del todo que pasa, pero lo que queda ahora está inmerso en el cambio climático, está en una situación que es distinta a la que había y que va a ser también diferente a la que nos va a tocar vivir en los próximos años. Lo que hacemos ahora, esta jornada híbrida, ¿no?, real y presencial, donde están siguiéndonos 260 personas de muchos países distintos, implica algo de lo que estoy comentando, de esa complejidad y de esta realidad que nos impone el adaptarnos a ella. Y sin más preámbulo, dejo la palabra a Javier Sáenz de Jubera. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación. Voy a intentar dar una visión rápida de lo que es EDP y de cómo está viviendo EDP esta situación mundial en la que ahora mismo estamos, y en concreto en Europa, ¿no? EDP es una compañía que a finales del siglo pasado era una compañía puramente estatal de ámbito portugués
y que en los últimos años pues, ha tenido un cambio muy relevante. Ahora mismo es una compañía que está presente en 14 países con 12.000 empleados, empleados de 44 nacionalidades y 11 millones de clientes. Los países más importantes donde opera EDP son Portugal, lógicamente, y España, pero también Brasil y Estados Unidos, pero también tiene intereses, sobre todo fuera de España y Portugal, intereses en el mundo de las renovables, pues como decía, en Estados Unidos, en Brasil, en Canadá, en México, en Perú, en Francia, en Bélgica, en Italia, en Polonia, en Rumanía y en Gran Bretaña, en Escocia. Tiene más de 340.000 kilómetros de líneas de distribución, tiene 27 gigavatios de capacidad instalada, un 68% de la producción renovable, es el cuarto mayor productor mundial de energía eólica y tiene más de 11 millones de clientes, ¿no? Y es un operador que ya en los últimos años, en todo lo que va desde este siglo, pues ha hecho una apuesta significativa por la sostenibilidad. Está presente en los índices de sostenibilidad que hay en el mundo. En algunos, por ejemplo, en el Dow Jones de sostenibilidad ha sido el número 1 o el número 2 en los últimos años. Y bueno, tiene un compromiso continuo y sostenible con la sostenibilidad, ¿no? En concreto, en España, en los EDP está físicamente desde el año 2001, que compró primero una parte de la antigua hidroeléctrica del Cantábrico y luego se hizo con el 100% de hidroeléctrica del Cantábrico. Y en estos años, pues ha hecho, aquí hay un resumen rápido de lo que ha hecho EDP, pues ha construido ciclos de gas en Castejón, en Navarra 2, ha construido ciclos de gas en Soto, ha ido cerrando ciclos de carbón, ha comprado instalaciones de gas, ha vendido instalaciones de gas. Bueno. Y en concreto, en este último año, en el año 2020, a pesar de la cuarentena y de que teníamos que trabajar con las limitaciones que teníamos que trabajar, pues en el año 2020 hemos hecho dos operaciones muy importantes. Una ha sido la venta de los ciclos combinados de Castejón y la venta de la cartera de clientes domésticos en España a la multinacional Total, y la otra, que es un poco más reciente, la primera fue en mayo, la segunda fue en julio, ha sido la compra de los activos de distribución de Viesgo, con lo cual se crea un operador de distribución relevante, ¿no? O sea, ha sido, como pueden ustedes ver, un agente muy activo en los últimos 20 años en España. Sus principales magnitudes en generación tienen una potencia instalada de más de 3.500 megavatios, con una producción neta de más de 9.000 gigavatios hora, con una energía distribuida de más de 8.000 gigavatios hora, con más de 660.000 puntos de suministro conectados, más de 12.000 gigavatios hora de energía eléctrica comercializada, más de 1.100.000 clientes eléctricos, más de 900.000 clientes de gas, y luego en concreto en energía eólica, pues en España tiene ahora mismo instaladas 1.974 megavatios con una producción neta de más de 5.000 gigavatios hora, ¿no? O sea que es alguien relevante en el mundo de la generación. Tiene un parque generador que ha destacado siempre por su disponibilidad y flexibilidad y que ha ido disminuyendo con la huella del carbono. En esta transparencia, en la parte superior de la izquierda, se puede ver cómo ha ido evolucionando la potencia instalada por tecnologías en España. En el año 2000, pues lo que había era carbón, hidráulica y una pequeña participación que tenemos en la central nuclear de Trillo del 12,5%, que seguimos manteniendo. Y ahora, si vamos al año 2019, pues claro, la potencia instalada en carbón es mucho más baja porque hemos cerrado en estos 20 años del siglo, hemos cerrado de los grupos de carbón de Soto, Soto 1 y Soto 2, que eran los grupos más antiguos. En Soto teníamos 3 grupos y hemos cerrado 2 por obsolescencia, porque tenían más de 40 45 años de funcionamiento. Y ahora mismo tenemos operativos Soto 3 y Aboño 1 y Aboño 2, pero Aboño 1 también con la salvedad que desde el 1 de julio del 2001, como lo hemos hecho en las inversiones en desulfuración y electrificación, pues está limitado al número de horas de funcionamiento. Entonces hemos rebajado significativamente la potencia instalada en carbón. Hemos aumentado, bueno, tenemos 4 ciclos combinados desde finales del pasado decenio. Mantenemos básicamente la misma producción hidráulica y lo que hemos también ido manteniendo de forma continuada es la producción eólica. Hemos sido la primera compañía en España
y que hicimos las inversiones para hacer la desulfuración y la desnitrificación en las centrales de carbón. En aquel momento nosotros pensábamos que las centrales de carbón con una adecuada desulfuración y desnitrificación podían tener futuro y podían estar operativas hasta el año 2030. Estamos hablando, cuando hicimos estas inversiones, las últimas fueron hace 4 años. Pero, bueno, desafortunadamente o afortunadamente, no sé, la realidad de la vida es que el CO2 está con unos precios muy altos y esto hace que las centrales de carbón estén por completo fuera del mercado y apenas funcionen, ¿no? Nosotros tenemos la singularidad de que nuestras centrales de carbón a Aboño, tanto Aboño 1 como Aboño 2, además de funcionar quemando carbón, queman gases hidrológicos de Arcelor, por un funcionamiento que tenemos acordado históricamente con Arcelor desde los años 90, desde hace casi 30 años, y eso hace que eso permite que las centrales de Aboño puedan funcionar porque son más competitivas en precio que otras centrales de carbón al quemar gases descendentes hidrológicos de Arcelor, ¿no? En todo este proceso, nuestras centrales han destacado por la flexibilidad y la disponibilidad. Nuestras centrales de carbón y Aboño por las particularidades de los gases hidrológicos, Aboño 1 y Aboño 2, y las centrales de gas por su flexibilidad y disponibilidad, pues son las que más horas han funcionado en términos comparativos con el resto de las centrales. Eso es un poco nuestra historia y que hemos vivido siempre intentando defender los activos que teníamos, pero desgraciadamente pues parece que el carbón está llegando a su fin, ¿no? Europa quiere liderar la transición energética, como muchos de ustedes saben, o todos, y ser la primera a alcanzar la neutralidad de emisiones de CO2. En esta transparencia se hace un pequeño resumen de de los pasos que ha dado Europa, que pasan por la reducción de emisiones, por la electrificación de la economía, porque las redes estén más preparados para una generación que se va a distribuir en diferentes puntos y no va a ser generación concentrada, lo que va a hacer que la gestión de las redes de distribución eléctrica sea más compleja y, en definitiva, por un consumo y una generación de energía mucho más descentralizada que la que hoy tenemos, ¿no? En esta transparencia a la derecha se ponen los objetivos de energías renovables, que pasan desde el año 2010 del 13% hasta actualmente estamos con un objetivo para Europa de los 27 en el año 2030 del 32%, y eso va a obligar en unas estimaciones que tenemos a una fuerte inversión en redes en los próximos años, y con una estimación de que vamos a tener más de 6,5 millones de vehículos eléctricos en funcionamiento en el año 2030, ¿no? La legislación española está perfectamente alineada con la legislación de la Unión Europea en todos estos temas, tanto en el Plan Nacional de la Energía como en la legislación sobre recuperación económica que se aprobó en el mes de junio. Pues hay una apuesta por una aceleración en la inversión en redes y en renovables, por un incremento en las inversiones de distribución, por un marco que haga subastas públicas de renovables para incentivar las inversiones en energías renovables, por un proceso administrativo que simplifique todo el proceso de licencias y de acceso a la interconexión, y por un impulso activo al cierre de las térmicas y al acceso a los derechos de interconexión bajo el marco de la transición justa, ¿no? Bueno, nuestra visión es estar aquí, como no podía ser de otra manera, intentando liderar toda esta transición con objetivos de descarbonizar, digitalizar y descentralizar, con el objetivo de tener más de un 90% en el año 2030 de generación renovable, con reducir, con relación a las emisiones que teníamos en el año de 2005, más del 90% las emisiones unitarias que teníamos, y todo esto sin la presencia del carbón como elemento de generación, ¿no? Al final lo que pensamos es que se va a llegar en el año 2030 a más de 4 millones de paneles en España, con más de 1 millón de clientes con soluciones de movilidad y con un 100% de las redes inteligentes, ¿no? Para esto lo que estamos apostando en nuestro plan es por incrementar significativamente las inversiones. Hemos pasado de unos objetivos de inversión de 1,8 millones a 2.900 millones, y con un fuerte enfoque en renovables y en redes, ¿no? La mayor parte de estas inversiones son en nuevas centrales de generación renovable,
eólicas o hidráulicas o solares, ahora más que hidráulicas, eólicas y solares, y también con un crecimiento en redes que lo hemos ahora reforzado significativamente con la adquisición de Viesgo. Y otra apuesta, sobre todo en los últimos años, que fuerte en EDP, va por las soluciones para que los clientes mejoren su eficiencia energética. Creemos que hay un campo de trabajo, de inversiones relevante y que se están haciendo cosas, pero que todavía quedan bastantes cosas por hacer en el mundo, específicamente en la industria, pero también en el mundo doméstico, para que la energía se consuma de una manera más eficiente, ¿no? Estamos inmersos en un plan de rotación de activos para mejorar el perfil de riesgo de la compañía. Hemos vendido parte de nuestra generación hidráulica en Portugal. Esto lo hemos vendido, puede sonar un poco raro que una compañía que se quiere ver en el futuro como cada vez más renovable venda una parte de la energía hidráulica que tiene en Portugal, pero el problema que tenía la energía hidráulica en Portugal es un poco el problema que tiene la cuenca del Duero también, que le pasa a Iberdrola en España, es que de que sea un año húmedo a que sea un año seco, la diferencia de resultados es tremenda, ¿no? Y eso, pues, para una compañía es un poco complicado de gestionar desde el punto de vista de accionistas, desde el punto de vista de cash flow, etcétera, ¿no? Ese problema, por ejemplo, no lo tenemos en Asturias, ¿no? En Asturias, la diferencia entre un año seco y un año húmedo en Asturias de la generación hidráulica que hace EDP, por ejemplo, en Asturias, puede ser que en un año seco generemos 900 gigavatios hora y en un año húmedo generemos 920. Porque aquí no hay años secos y húmedos en Asturias. Se parece bastante la generación, pero en el Duero sí y en Portugal lo mismo. Hay unas diferencias muy relevantes de millones de euros, ¿no? Hemos vendido los 2 ciclos de los 4 ciclos, 2 ciclos de gas de Castejón para reducir nuestro tamaño también en reducción con energías fósiles y nuestra cartera de clientes domésticos. Se lo hemos vendido, hemos aprovechado una oportunidad de una gran compañía como es Total, de una multinacional que, como les está pasando en general a las compañías petroleras, quieren diversificar, salir del mundo en la medida de lo posible, ir abandonando el mundo del petróleo, ir acercándose al mundo de las energías renovables y de los clientes eléctricos, y hemos aprovechado esa oportunidad. Y luego adquisiciones, pues lo que hemos hecho, como hemos anunciado hace un par de meses, es comprar las redes de Viesgo de distribución, que vienen acompañadas también de la energía eólica que tiene Viesgo y de una serie de derechos de interconexión, ¿no? Eso creemos que mejora significativamente nuestra posición en España, ¿no? Aquí se hace el resumen de lo que supone para nosotros adquirir Viesgo. Es un activo de alta calidad, además, como muchos de los asturianos que estamos aquí, sabemos que Viesgo tiene activos de distribución, especialmente en Cantabria y también en Lugo, a partir de una empresa de distribución que tiene en Lugo que se llama Vegasa, pero que también tiene una parte significativa de los activos de distribución que hay en Asturias, porque básicamente las cuencas del Aller y del Caudal y el occidente de Asturias, desde pues todo el límite desde Navia hacia Galicia, aproximadamente es territorio de Viesgo. Entonces ahí claramente hay unas sinergias de funcionamiento que vamos a intentar aprovechar. Vamos a aumentar más del doble la presencia de las redes en España. Y bueno, creemos que significa de alguna manera un compromiso. Lo que queremos dar también a entender es que la venta de activos en España no significaba ni mucho menos la que habíamos hecho Total, querer abandonar España, sino apostar por activos que tengan un perfil de riesgo menor, ¿no? Y luego ya centrándonos en temas que yo creo que encajan perfectamente con las jornadas en que estamos, hablando del tema de las térmicas de carbón. Nosotros, como he dicho al principio, nosotros teníamos 5 grupos de carbón al principio del siglo. De esos 5 ciclos de carbón, 2, Soto 1 y Soto 2, pues fueron cerrando en el último decenio. Soto 1 a principios del siglo y Soto 2 hace 6 años, porque tenían más de 45 años y estaban en unas condiciones que lógicamente había que cerrarlos o hacer unas inversiones que no tenían sentido. Y lo que sí hicimos en su momento fue desulfurar y descentrificar Soto 3 y Agoño 2, pensando que podían durar muchos años, y no hicimos inversión en Agoño 1. Agoño 1 en esta tesitura tendría que cerrar ahora, en julio, el 30 de junio, o quedarse con un número de horas de funcionamiento mínimo.
Y lo que hicimos y lo que logramos, y ahora estamos en el proceso de poner la inversión en marcha, pero digamos que el acuerdo es total, hemos llegado a un acuerdo es total, pero no con Total, un acuerdo con Arcelor para remodelar Aboño 1 y que Aboño 1, que ahora mismo es una central que en sus orígenes se diseñó solo para quemar carbón, pero que quema carbón y gases hidrúrgicos, pasa a ser una central que queme de forma exclusiva gases hidrúrgicos. Eso exige una inversión que está en el entorno de los 100 millones de euros, pero que va a hacer que la central funcione de una manera mucho más eficiente y que no necesite carbón para su consumo y de alguna manera garantiza también pues, un retorno económico a Arcelor de los gases hidrúrgicos que está generando, ¿no? Creemos que es un ejemplo claro de economía circular porque, bueno, de alguna manera garantiza el empleo en esa zona y además reduce las emisiones. Y hay que recordar que, la planta, evidentemente, al quemar gases hidrúrgicos va a emitir CO2, pero que en todo caso ese CO2, si no se quemara en Aboño 1, lo tendría que quemar Arcelor en Antorcha, generando esos gases hidrúrgicos generarían el mismo CO2 y no habría ningún aprovechamiento energético de ningún tipo, ¿no? Bueno, ese es un proyecto claro que está cerrado y que esperamos que sea operativo a finales del año 2022. Estamos en todo el proceso de tramitación, de permisos y demás. Hay que decir que contamos con el apoyo total e incondicional de tanto del Gobierno de Asturias, que agradezco especialmente a su directora general que nos acompaña, y también del Gobierno de España, porque es un proyecto que yo creo que reúne todas las condiciones para que todos estemos muy satisfechos con él. Y luego el tema que tenemos un poco pendiente es qué vamos a hacer con Soto 3, ¿no? Porque Soto 3, la realidad es que nosotros no teníamos pensado cerrar Soto 3, habíamos hecho las inversiones suficientes para que Soto 3 tuviera una vida hasta el año 2030, pero la realidad es que en lo que va del año 2020 y del año 2019, yo no sé si Soto 3 ha funcionado 2 o 3 días. O sea, está permanentemente parado por un problema de precio, porque está completamente fuera de precio por los precios del CO2, ¿no? Entonces tenemos que buscar una alternativa de Soto 3. Tenemos alguna alternativa que estamos estudiando con algún proyecto innovador, con alguna implicación de alguna empresa asturiana además potente en temas de ingeniería, y a ver si somos capaces de conseguir un proyecto interesante de almacenamiento de energía para Soto 3. Un poco la diferencia con el proyecto de Aboño 1 es que un proyecto de Soto 3, en Soto 3 de almacenamiento de energía necesita en cualquier caso unas ayudas económicas importantes. Entonces, bueno, pues vamos a trabajar en esta línea y si encontramos algo que nos satisfaga a todos y que pueda hacerse acreedor a esas ayudas, pues estupendo, ¿no? Podemos garantizar que Soto 3 pueda seguir funcionando, que tiene, evidentemente, una de las ventajas que tiene es que todos los procesos de evacuación de energía pues están, ¿no? Construir, bueno, como todos los que vivimos estos temas, uno de los grandes problemas que tiene hoy en día construir un gran centro de generación es que no lo puedes construir sin, tienes que preparar todos los procesos de evacuación de energía y esos son complicadísimos desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista de alguna manera de protestas de las personas que viven en la zona, mientras que en un centro de generación histórico pues todos esos temas están resueltos, ¿no? Y bueno, y esto es un poco lo que quería contar, ¿eh? No sé si Miguel Ángel responde a lo que querías, pero este es mi libro. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Ya habíamos comentado de que lo que se trataba en esta sesión es de crear el marco, ¿no? El horizonte comprensivo de todo lo que luego en temas de caso y temas particulares en relación con el patrimonio industrial pues acontece, ¿no? De nada vale el plantearse estudios históricos o de investigación aplicada concreta sin tener una idea general primero de su historia anterior, de la realidad actual y de las perspectivas de futuro. Esa contextualización es lo que creemos que es importante plantear en el panel y que pueda servir para retroalimentarnos después en el resto de las ponencias, ¿no?